Qué hermosa entrevista, de verdad, con María Tinoco, y qué mensaje más lindo. Así que muchísimas gracias por esas palabras. Y ahora vamos a hablar de la pérdida de grasa. Esto conlleva un largo camino de disciplina y muchísima constancia. Existen miles de mitos y realidades sobre este tema. Por eso, hoy tenemos a la nutricionista experta Leslie Pérez, quien nos hablará sobre los mitos y realidades. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por tenerme por acá. Muchísimas gracias por venir a hablarnos de este tema y, ojo, por traer un ejemplo. Sí, es que siempre antes de empezar la nota sí me gustaría hablar sobre la composición corporal, Así o sea, es. de qué estamos hechos, ¿verdad? Porque hace unos años todo se reflejaba en el peso, Es le muy poníamos cierto. toda la responsabilidad al peso. Y si bajabas de peso, excelente, y si subías de peso, estábamos mal. Hoy ya estamos tratando de modificar esa realidad y hacer ver que nosotros somos mucho más que el peso, somos una composición corporal que tiene muchos factores. Por ejemplo, tenemos agua, Ajá. tenemos hueso y, como lo quise traer aquí representado, tenemos músculo, tenemos grasa, y cómo esta, ¿verdad?, va a variar según diferentes personas. Entonces, a veces podemos estar pesando exactamente 70 kilos, pero no necesariamente tener la misma composición corporal, que creo que esa es la parte más importante que tenemos que aprender. Ajá. Claro, porque muchas veces nosotros, no sé, nos ponemos en un régimen o el típico, ¿verdad?, de propósito de año nuevo, quiero bajar de peso, pero al final, o sea, el peso es un número, o sea, realmente no nos va a decir realmente cómo andamos, o ni siquiera si estamos saludables. Exactamente, exactamente. De hecho, muchas veces pasa que las personas dicen, uy, bajé 5 kilos. Y uno, ok, perfecto, ¿qué bajaste? Ah, no sé, solo bajé, pero eso me pone feliz. Ajá. Y entonces es importante valorar que podemos bajar 5 kilos de músculo, ¿verdad? Ajá. Entonces, por eso sí es importante, más allá de hablar del peso como un solo número, hablar de nuestra composición corporal. ¿Cómo está mi grasa? ¿Está saludable o no está saludable? Porque una grasa no saludable podríamos estar afectando incluso nuestro corazón, Claro. ¿verdad? Entonces, por eso sí es importante, antes de hablar del peso, hablar de mi composición corporal. ¿Cómo está mi composición corporal? ¿Está saludable o no está saludable? Leslie, ¿cómo se comporta la grasa versus, digamos, el músculo? Ahora, yo creo que, ¿qué te parece si vos tomas uno y yo el otro, para Ok. tal vez en cámara? Porque yo creo que es muy similar, Sí. ¿verdad?, a la vida real. Entonces, yo voy a tomar, la voy a tomar con la base. Eso me da mucha risa. Sí, de hecho está Vean. hecho para que la grasa se vea como más Vean. Ahí. movible, es Vamos más a suavecita. cuál cámara, y también si vamos a empezar primero con el músculo de Les o con la grasita que yo tengo. A ver. A ver. Ok, vamos a la cámara 5. Ok, es muy interesante esto porque, o sea, tal vez parece gracioso, pero creo que es una forma muy fácil de ejemplificar. Ok, vamos primero con la grasita, entonces, vean. Tal vez la puedes hacer como así para A que ver. la gente vea cómo se mueve. Vean. Así. Es más, vamos a quitarla. Prometo tratarla con cuidado. Vean. Porque yo creo que es importante, vean ahí. Eso que tenés ahí son 2.2 kilos de grasa. Es Wow, para ejemplificar ok. 2.2 kilos Vean, de grasa. vean, digamos, la textura y más o menos el movimiento, ¿verdad? Ahí se ríen en realización. Vean, entonces, esos son 2 kilos de grasa. Ok, Exacto. ahora vamos a ver el músculo para poder ver la diferencia más o menos de textura Sí. y de densidad también. Exacto, exactamente. Si se dan cuenta, el músculo es como más firme, ¿verdad? Y más compacto. Y este que tengo acá son 2.4 kilos de músculo. Ese le da si no se mueve. Exacto, es como Ajá, más firme. más macizo. Exactamente. Y de hecho así se comporta en el cuerpo la grasa y el músculo. El músculo es más fuerte, más macicito, como estábamos diciendo, y la grasa es un poco más flojita, menos resistente. ¿Por qué trajimos estos modelos de alimentos? Para poder visualizar, porque Ajá. muchas veces decimos, uy, es que bajé 500 gramos Eso no es de nada, grasa. qué chicha. Exacto, y todo el Ajá. mundo, ay, pero eso no es nada, no bajaste nada. Pero si visualizamos que estos son 2 kilos de grasa, podemos hablar que es un cuarto de eso fue lo que perdimos cuando Claro. bajamos de peso. Y cuando decimos, uy, es que subí 500 gramos de músculo, estamos hablando que aumentaste un cuarto de este que tengo por acá, ¿verdad? Que es la parte que las personas a veces no visualizamos porque no tenemos como el entendimiento de cómo funciona. Claro. En el cuerpo la grasa ocupa más espacio que el mismo músculo. El músculo es como más específico, Ajá. ¿verdad? Y él se contrae un poco más.
Lo que les explicaba ahora fuera de cámaras es que entre la grasa y el músculo si nos se dio una ejercita. clase. El músculo se ejercita, entonces por eso es que el músculo aumenta su tamaño. La grasa no tiene la posibilidad de hacerlo. La grasa aumenta, pero aumenta a la hora de nosotros tener el consumo de alimentos, porque la grasa tiene una función importante y eso también quiero que quede claro. La grasa no es mala, es necesaria en nuestro cuerpo para funciones vitales. La necesitamos para nuestras hormonas, la necesitamos para todo lo que tiene que ver con energía de reserva. Entonces cumple una función importante. ¿A dónde está el mayor problema con la grasa? Cuando nosotros albergamos o tenemos más grasa de la que deberíamos de tener. Se dice que en hombres aproximadamente deberíamos de tener de 18% a un 8% de grasa, eso es como lo saludable, y en las mujeres podemos estar manejando como de un 18% a un 25% de grasa, dependiendo. Pero entonces esos son porcentajes saludables y necesarios. A veces sucede que alguna mujer quiere llevar sus niveles de porcentaje de grasa más bajos y yo siempre les digo, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la grasa sí cumple una función importante. En nuestro cuerpo y no tenemos que satanizarla ni creer que es algo malo. Lo que tenemos que tener cuidado es si nuestro porcentaje está siendo saludable o si está fuera de ese rango nivel saludable. Leslie, ¿es cierto o es un mito que hay alimentos que existen que nos pueden ayudar a favorecer la pérdida de peso? Sí es cierto que existen alimentos. Ahora, ¿dónde es el mito y la realidad? Es un poco complicado manejarlo porque sí es realidad que la alimentación va a modificar nuestra pérdida de peso y específicamente la grasa. Sin embargo, también es importante valorar los estilos de vida porque no todo aplica para todos. Entonces, si yo te digo a vos, ok, vamos a empezar a comer más semillas, pero tengo a alguien que es alérgico a las semillas, entonces va a decir, ¿y yo ahora qué hago? Ya yo no tengo solución, ¿verdad? No, para todos existe solución, es simplemente saber que hay alimentos que si nosotros los tenemos dentro de nuestra dieta va a promover, o hay rutinas que también va a promover. Por ejemplo, les conversaba también sobre los ayunos o las restricciones calóricas. Esa era mi siguiente pregunta. Bueno, ¿ves? Porque dicen, ¿verdad?, que el ayuno intermitente favorece la pérdida de músculo, ¿esto es cierto? El ayuno intermitente ayuda a la pérdida de peso, ¿ok? Ahora bien, si nosotros no lo hacemos de la manera adecuada, y cuando me refiero a manera adecuada significa buscar un profesional que nos guíe en el proceso, hacerlo bien, podemos perder músculo en el camino. Y cuando nosotros perdemos músculo, a veces cuesta más recuperar el músculo que recuperar la grasa. Entonces, cuando muchas veces pasa que dicen, uy, no me pesé, bajé 10 kilos y están felices en su casa porque creen que el método fue funcional. Pero al final del día el método no fue funcional porque no lo hice de la manera adecuada. Perdí músculo y me va a costar mucho más poder recuperarlo. Exactamente, porque requiere esfuerzo, porque el músculo se tiene que fortalecer y para fortalecer es haciendo ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio podríamos hacer específicamente para perder grasa? Fuerza. Cuando aumenta nuestro músculo, disminuye grasa. Está directamente relacionado. Exactamente. Entonces, cuando nosotros aumentamos fuerza, nosotros vamos a disminuir la grasa porque es así la relación entre la grasa y el músculo. Disminuye uno y aumenta la otra. Ahora bien, si yo hago ejercicio, pero no tengo los hábitos correctos en mi alimentación, muy probablemente no voy a tener ese beneficio, ¿verdad? De bajar uno y subir el otro, porque la intención de subir el músculo y bajar la grasa también está relacionado con la alimentación, que era lo que hablábamos antes, que hay alimentos que tal vez favorecen a la pérdida de grasa. Ok. De hecho, tal vez viene siendo como un temita ahí que va ligado a este que estás diciendo, y es el de las cirugías. Yo le decía a Les fuera de cámara que tengo un amigo, y no lo voy a echar al agua, que él se ha hecho varios procedimientos de lipo, y lo que él me decía era como que cuando se extrae la grasa, esa grasa se fue, ¿verdad? Pero que hay personas que tienden a volver a aumentar otra vez el porcentaje de grasa, pero que es porque el adiposito se expande, ¿eso es cierto? Ok, aquí la realidad es esta. Cuando nosotros nos hacemos un procedimiento de este tipo, sí se quita la grasa, o sea, cuando están sacando específicamente la grasa. Ahora, si no tenemos un buen proceso después de ese proceso estético, muy probablemente vamos a volver a albergar grasa nuevamente. No la misma grasa porque ya esa grasa se fue, sino que vamos a tener nueva grasa. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos como este nivel de conciencia que si uno dice, ok, me voy a hacer este proceso estético, pero tiene que ir ligado con un estilo de vida saludable. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos ese estilo de vida saludable, vamos a ayudar que ese proceso que me hice para que me ayudara, realmente sea efectivo. Y no que
suena un poco grotesco, pero que sea una pérdida de dinero, sino que Claro, yo pueda hacer sí, por funcional ese supuesto. dinero que invertí en hacerme un proceso que quería que me ayudara. Claro. Les, gracias por aclararnos esa pregunta porque se las trae, ¿verdad? Sí, claro. No, y Les, la gente quiere hacerse procedimientos y a veces me Exacto. pregunta, ¿usted está de acuerdo? Y yo, ¿O bueno, qué piensa? ¿Qué opina? yo siempre opino que lo primero que tenemos que hacer es cambiar hábitos, porque cuando cambiamos hábitos sabemos que vamos a estar dispuestos a poder asumirlo después de un proceso como Claro. este. Y no primero el proceso y después no poder encontrarnos en la habilidad de poder asumir el cambio, ¿verdad? Claro. Les, ¿qué tan de cierto hay, verdad, que la falta de sueño y el estrés tienen que ver negativamente en que no podamos... Totalmente realidad, totalmente realidad. Cuando nosotros tenemos el cortisol alto, que es la hormona del estrés. Ajá, el y famoso cortisol. Ajá, exacto. Y también que está ligada al sueño, porque cuando nosotros tenemos descanso, a la hora que nos despertamos... ¿Cuánto deberíamos de dormir al día? Idealmente 8 horas. Ok, las 8 horas. Exactamente, sí, hay otros que 7, 8 horas es el ideal. Y obviamente también esto va a depender mucho de la edad. Ok. E incluso a veces hasta en el sexo, entre mujer y hombre, se dice que la mujer debería tener más descanso que el hombre. Qué importante. Exactamente, entonces a veces una mujer tal vez lo que ocupa son 10 horas de sueño y tal vez uno dice, es que siento que dormí demasiado y tal vez era lo que necesitaba para poder recuperarme. Pero cuando no tenemos esa calidad de horas, entonces el cuerpo se encuentra con el cortisol alto, es como si estuviera en modo estrés todo el tiempo. Y eso no permite que nosotros podamos ser accesibles a disminuir de peso, porque eso se da cuando el cortisol está bajo, que es en relajación. Yo siempre le digo a los pacientes como una manera para que me entiendan que el cortisol es como que yo cierro la puerta y las tengo ahí sostenidas. Si yo vengo y sostengo la puerta, no hay forma de poder entrar. Claro. Pero en el momento que el cortisol baja, ya la puerta se puede abrir y ya permite el proceso de desinflamación, que es el proceso que se genera para poder perder grasa, por ende músculo, por ende peso. Ajá, que esto es muy importante porque muchas veces se asocia, ¿verdad?, la pérdida de grasa o la pérdida de peso por un tema de vanidad, ¿verdad?, o de estética, pero yo creo que ya llega una edad donde uno lo empieza como a valorar más por un tema de salud. Totalmente, siempre debería ser así. A ver, no estoy en desacuerdo con la vanidad ni la parte de la estética, siempre y cuando a quién estamos satisfaciendo, ¿verdad? Porque a veces es para satisfacer a otros. O sea, estoy llegando a una meta porque yo quiero que otras personas me vean bien, y no, debemos de primero enfocarnos en nosotros y ver este proceso de pérdida de grasa para la salud, protegerme a mí misma o a mí mismo del futuro, de cómo quiero yo tener mi vejez, una vejez activa, independiente, funcional, o quiero tener una vejez que sea totalmente dependiente de otras personas, que no me pueda movilizar y que no pueda hacer funciones vitales, ¿verdad? Bañarme. Entonces es importante que empecemos a cambiar esta perspectiva de que antes la pérdida de grasa y peso estaba enfocada en verme bien, sino ahora en estar bien. Por eso es importante valorar la composición corporal y no el peso. Porque como les decía, conozco personas que incluso en las consultas pesan 70 kilos y de una cita a otra mejoraron su composición corporal. Entonces yo les digo, no bajamos de peso, pero ahora sos un poquito más de músculo y un poco menos de grasa. Y eso es un motivo de sentirnos orgullosos y felices. Y tal vez el número como tal que siempre vemos se mantuvo igual. Entonces es importante que empecemos ya a dejar de lado el peso y enfocarme en mi composición y cómo estoy yo conmigo mismo. Les, por eso me encanta el enfoque que vos siempre le das, porque es de verdad un enfoque de bienestar y también manejas mucho como el concepto de una dieta como una forma amigable de tener una buena relación con la comida y no algo súper estricto de que si me como esto está súper mal o el famoso pequé. Entonces es bonito cuando se puede llevar un proceso en el que se lleva como con amor, con paciencia, ¿verdad? Y no como tan restrictivo, obligatorio, ¿verdad? Creo que mucho de esto es porque a veces vemos a pacientes frustrados en la consulta y creo que esa es la parte que más me duele, porque no me gusta pensar que a veces me dicen, es que quiero llegar a pesar 60 kilos, que es lo que me dicen que es mi peso ideal, y yo les digo, porque ahí siento que me voy a sentir bien, y yo les digo que no, sentirse bien aplica desde ya, porque si llegar a ese peso que soñamos nos toma 3 años, entonces eso quiere decir que durante estos 3 años no tuvimos una muy buena relación con nosotros mismos, y no debería de ser así. La buena relación se debe fundar desde ya, y esa relación me va a llevar hasta el peso que necesito, donde me siento cómodo, pero de una manera alegre, feliz, que haya disfrutado el proceso y no que durante esos 3 años, por dar un ejemplo, la pasé mal. Fueron 3 años feos. Y al final del día,
esto es una relación para toda la vida. Claro. Porque la alimentación y todo lo que tiene que ver con buenos hábitos, como tomar agua y hacer ejercicio, es algo que nosotros debemos de hacer siempre, como en rutina. No debe ser algo que solo hago estos 2 años porque tengo una meta, pero ya cumplió los 2 años, abandono todo el proceso, ¿verdad? Sí, eso es muy cierto. O Les, también pasa que una persona pesa, no sé, 80 kilos y que diga, cuando llega a 60 ya me voy a sentir bien, pero resulta que llegan a los 60 y no se sienten bien. Exactamente. Por eso es bueno fortalecerse uno como esa parte Emocional, que lo hablamos ahora fuera de cámara. Y también lo que vos decías de que me gusta hablar un poco sobre variedad, balance y demás, porque también todos los seres humanos somos diferentes y esa es la parte que nos hace especiales, pero al mismo tiempo que también se tiene que tomar en cuenta esos gustos y preferencias, como lo que te hablaba de lo de las semillas, o a veces hablamos del pescado y entonces uno dice, uy, es una excelente fuente de omega 3, sirve como una grasa saludable para bajar el colesterol, pero ¿qué pasa si soy alérgico? ¿Qué pasa si no me gusta? Entonces ahí es donde a veces entran los conflictos de interés que nosotros tenemos que entender que por eso debemos buscar ayuda profesional, para que se ajuste a nuestra realidad, pero siempre haciendo las cosas de manera correcta. Incluso el ayuno no es para todos, es funcional, sí, hay muchas personas que les funciona el ayuno, pero hay otras personas que no. ¿Y por qué no les va a funcionar? Porque tal vez no se ajusta a su realidad. Entonces, por eso a mí me encanta, debo aceptar que a mí me encanta. O sea, hay personas que simplemente no logran tener ese ayuno y a veces dicen, ay, es que no me sirvió. Sí, no te sirvió porque no es lo que es para vos, pero hay otro método que sí es para vos. Les, muchísimas gracias por habernos hablado de una forma como tan bonita y tan amigable de este tema y haber podido por fin entender muchas cosas, muchos mitos y muchas realidades y también qué tengo que hacer si quiero empezar este proceso. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Me pueden buscar como Les Paola Nutri y también nos pueden buscar en Consultas Nutrición y ahí van a aparecer tanto los contactos de nosotras como los números de teléfono. Muchísimas gracias de verdad por habernos venido a hablar de este tema y vamos con más.